En mi boda, descubrí a mi abuelo temblando afuera mientras todos brindaban. Nunca dijeron esto. La fiesta era una explosión de risas, música y el suave tintinear de las copas de vidrio. Todos estaban ahí, celebrando el amor, pero algo oscuro se cernía en el aire. En un rincón, la abuela bailaba, radiante, pero yo sentía un escalofrío. Algo no encajaba. En ese instante, mientras todos brindaban por mí y mi nuevo esposo, un grito lejano sacudió la noche, como un trueno sordo que rasgaba la alegría. Mi mirada se detuvo en la puerta. Mis manos temblaban. ¿Qué era eso? De repente, vi la figura familiar de mi abuelo, temblando, su cara pálida brillando bajo la luz de la luna. Tenía una mirada que me heló la sangre, como si hubiera visto un fantasma. Era extraño, él nunca faltaba a un evento familiar. Este no era el abuelo que conocía, siempre fuerte y leal. Era un reflejo de un hombre que había perdido su camino. La risa del pastel se convirtió en murmullos tensos. La música seguía sonando, pero de alguna manera se convirtió en un susurro lejano. La multitud bailaba, pero yo solo podía pensar en mi abuelo, parado como un espectro fuera de lugar en mi celebración. ¿Qué le había pasado? Las preguntas volaban en mi mente como aves atrapadas. ¿Por qué estaba allí y no dentro, disfrutando con nosotros? Ese momento, en que lo vi temblando, cambió el curso de la noche. Nadie parecía notar su presencia, todos estaban atrapados en la burbuja de la fiesta, mientras mi corazón latía cada vez más rápido. Un nudo creció en mi garganta, la tensión se apoderaba de mí, justo cuando la abuela dejó de moverse, su energía cayó y un silencio ominoso llenó el espacio. Miré de vuelta a mi abuelo, que apenas parpadeaba, su mirada fija en algo detrás de mí, como si viera algo que yo no podía. No podía quedarme ahí, tenía que descubrir qué le pasaba. Justo antes de que cruzara la línea de invitados, el mundo pareció detenerse por un breve segundo. Pregunté a mi marido si podía ayudarme con algo de inmediato, y él, sin saberlo, mantuvo la atención en la pista, ajeno a lo que en realidad estaba sucediendo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale un like que realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, volviendo al momento. La curiosidad se intensificó. Cuando finalmente decidí acercarme a él, el sudor frío empezaba a brotar en mi frente. ¿Qué secreto guardaba ese hombre? Caminé hacia él como si cada paso fuera un siglo, y al llegar, supe que algo me esperaba más allá de lo que podía imaginar. ¿De verdad había estado viendo algo sobrenatural? La noche estaba a punto de revelarme verdades aterradoras, pero lo desconocido podría ser incluso más desesperante. ¿Qué descubriría sobre mi abuelo que jamás había imaginado? Cuando finalmente me acerqué a mi abuelo, sus ojos se llenaron de temor, como si su mundo estuviera a punto de derrumbarse. Lo llamé con voz temblorosa. «Abuelo, ¿estás bien?» Pero no contestó. Simplemente se quedó ahí, mirando hacia el horizonte, como si deseara que el tiempo se detuviera. El bullicio de la fiesta se desvaneció en mi mente. La música, antes festiva, ahora me parecía una broma cruel. Sentí que el aire se espesaba y el frío de la noche me hizo estremecer. La multitud seguía bailando, ajena a lo que estaba sucediendo. No podía permitir que ese momento se convirtiera en una pesadilla. «Abuelo, por favor, dime qué te pasa», insistí, tomando su mano temblorosa. Su piel estaba fría, casi como si hubiera estado sumido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Un escalofrío recorrió mi columna mientras miraba a su alrededor, preguntándome qué lo había hecho llegar hasta aquí. De repente, los labios de mi abuelo se movieron,
pero apenas emitió un susurro. No puedes, no debes. Sus palabras eran un mensaje encriptado, pero la angustia en su voz resonó en mí. ¿Qué aludía? ¿A la boda, a la familia, a lo que estaba por venir? La angustia creció en mi pecho. ¿Qué debo evitar, abuelo?, pregunté, la desesperación tiñendo mis palabras. En ese momento, su mirada se centró en mí. Era como si estuviera evaluando si debía compartir su secreto. Finalmente, dijo, ellos están aquí. No podemos dejar que se interpongan. Algo dentro de mí se encendió. Mis pensamientos vagaron hacia historias que había escuchado en mi infancia, relatos de sombras que acechaban en la noche, seres que se alimentaban de los miedos. ¿Quiénes son ellos?, cuestioné, con el corazón latiendo en la garganta. Mi abuelo, por primera vez, pareció mostrar un destello de lucidez. Sus ojos brillaron con una mezcla de terror y determinación. Las sombras quieren a la familia. Es su tiempo. Palabras que resonaron como un eco aterrador. Antes de que pudiera procesarlo, dio un paso atrás, como si un campo invisible lo empujara. La música se detuvo abruptamente, y en un giro inquietante, la pista de baile se tornó en un grito colectivo de asombro. Todos en la fiesta se volvieron hacia nosotros, la abuela se acercó con preocupación en el rostro. El aire estaba denso, y podía sentir la tensión aumentar. De repente, vi una sombra moverse entre los árboles, un oscilar inquietante que parecía venir de un lugar más allá de nuestra comprensión, como si un velo se hubiera levantado entre nuestra celebración y el horror que acechaba. No. No es el momento, grité en un impulso. Pero la mirada de mi abuelo se aferró a algo más allá, y comprendí que no había vuelta atrás. Todos estaban expuestos. Podía sentir sus ojos sobre mí, y no solo los ojos de mis invitados. Tu vida está en peligro, me advirtió él, un tono de urgencia en su voz que helaba la sangre. La noche no ha terminado. Mis pensamientos se dispersaron en 1000 direcciones. La fiesta, los rostros sonrientes, todo eso era un engaño que podía desmoronarse en cualquier momento. La risa de mi madre resuena en mis oídos, la alegría de esa noche se estaba desvaneciendo. Me giré confusa, intentando comprender. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, la sombra se abalanzó, la oscuridad devorando la luz a su paso. El tiempo pareció detenerse. Y muy lejos, en un rincón de mi corazón, una pregunta desesperada surgía: ¿podría salvar a mi familia antes de que fuera demasiado tarde? La sombra se detuvo justo frente a nosotros, oscura y ominosa, emitiendo una risa que parecía burlesca, casi burlona. El frío se apoderó de mí, y supe en ese instante que un peligro inimaginable se cernía sobre todos nosotros. ¿Qué era esa entidad y qué quería de nosotros? La respuesta estaba cerca, pero igual de aterradora. Lo que no sabía era que esta noche marcaría el comienzo de una lucha que cambiaría para siempre mi vida y la de toda mi familia. ¿Qué secretos enterrados surgirían de las sombras? El viento sopló con fuerza, llevándose consigo el murmullo festivo de la fiesta. En la penumbra, la sombra se acercó, despidiendo una esencia fría que me hizo retroceder un paso. Mis instintos me decían que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba, que esto no era solo un juego o una broma macabra. De repente, la figura tomó forma. Era alta y de movimientos fluidos, casi como si no pisara el suelo. Observé su rostro, o lo que lentamente se revelaba como un rostro, y vi una mezcla de horror y tristeza. Tal vez había detrás de esa manifestación un ancestro que, como mi abuelo, solo quería advertir. Pero había algo más que un simple aviso en su presencia, era un peso, un deseo de quitar. ¿Quién eres?, grité, sintiendo como el terror invadía cada rincón de mi ser. La música seguía ahogada, los ojos de los invitados se llenaban de confusión, pero una parte de mí sabía que todos estaban allí, mirando, no podrían cambiar su destino tan fácilmente. Soy lo que queda de aquellos que fueron olvidados, resonó la voz, profunda y ecoica. Vengo a reclamar lo que es mío. Cada palabra me atravesó como una daga, dejando huellas visibles de miedo.
Mi familia no es tuya, respondí, el pánico transformándose en desafío. Pero en mi interior, sabía que no había simplemente un reclamo, había una historia que conectaba a nuestra familia con aquellos que habían partido y que aún rondaban, en espera de su oportunidad. Mi abuelo parecía como atrapado en un trance, sus ojos vacíos miraban la forma. No debes hablar con ellos, no debes ceder, me susurró, apenas audible entre la confusión y el miedo. Quieren que creas en sus promesas. Su poder se nutre del miedo, de tus dudas. Nunca lo olvides, la sombra, sin embargo, era todo lo contrario. Con cada palabra que pronunciaba, las luces parpadeaban, como si la misma energía de la fiesta estuviera siendo absorbida. Entre la desesperación, empecé a recordar las historias que había escuchado. Las advertencias de mis ancestros, las leyendas que nunca tomé en serio. ¿Qué quieren realmente de nosotros?, me atreví a preguntar. Quiero libertad, respondió la sombra. La libertad de aquellos que, injustamente, fueron arrojados a la oscuridad. Y ustedes, su sangre, son la clave. El suelo tembló, y un alarido colectivo escapó de los labios de los invitados. Me volví hacia ellos, buscando rostros familiares, pero todo lo que vi fue caos y miedo desatado. No se acerquen. Manténganse alejados. Grité, pero mi voz se mezcló en la tormenta que arreció a nuestro alrededor. Cada uno de ellos debía elegir, seguir creciendo en la ignorancia, repitiendo errores del pasado, o luchar por una verdad que había acechado desde hacía generaciones. Con el aliento entrecortado y el corazón golpeando con furia en mi pecho, me di cuenta de que no solo se trataba de mí. Todos estaban en riesgo. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más, la sombra se abalanzó hacia mi abuelo. ¿Qué quieres de mi familia?, grité, pero sentí que mis palabras se ahogaban en el aire pesado. De repente, el rostro de la sombra se iluminó con una luz oscura, compuesta solo por los recuerdos de aquellos que habían desaparecido, al parecer, esperando ser liberados. Mi abuelo hizo un movimiento para interponerse, pero algo dentro de él también parecía titubear. Mientras la sombra se acercaba, entendí que había una terrible conexión, una verdad latente que podría arrasar con todo, cegaramente fría como un invierno eterno. Sin ti, no hay esperanza, grité a mi abuelo, desesperada, mientras la figura aterradora se desvanecía momentáneamente, el silencio pesaba en el aire. Todos estaban atentos, horrorizados. La fiesta había quedado atrás. La historia que temíamos se estaba escribiendo, y yo era un personaje al que le habían entregado un papel que ni siquiera sabía cómo interpretar. Justo cuando creí que el horror había alcanzado su cúspide, una risa grave resonó en mis oídos. Quiero pensar que no todo está perdido, pero, si no actuamos ahora, ¿qué secretos desenterraré en el futuro, y a qué precio? El aire se espesó, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados, que la sombra, esa entidad oscura, no podía apropiarse de lo que era mío sin luchar. Los murmullos de los invitados oscilaron entre el pánico y la incredulidad. Cada mirada reflejaba el terror que nos envolvía, y las sonrisas que alguna vez adornaron la fiesta se habían desvanecido, reemplazadas por expresiones de horror. No te acerques a él, bramé, consciente de que mi voz temblaba. Cada paso que la sombra daba hacia mi abuelo parecía hacer que mi corazón se parara, como si cada latido fuera un grito sofocado. Pero, por alguna razón, mi abuelo no se movía, atrapado en un conflicto interno que se manifestaba en sus ojos. Libérame, susurró él, apenas audible, como si una parte de él reconociera el reclamo de la sombra. Algo dentro de mí se rompió al escuchar esas palabras. ¿Era posible que, en algún rincón de su alma, él deseara esa libertad, aunque costara el vínculo familiar que siempre habíamos atesorado? Eres un tonto si piensas que esto es libertad, le grité, mis palabras cargadas de desesperación. Ellos no son amigos. Solo quieren destruirnos. No olvides quién eres. La sombra se detuvo un instante.
Su forma se torció, y en su rostro, un destello de confusión reveló un vestigio de humanidad que se asomaba entre las sombras. Fue un momento fugaz, pero significativo. Tal vez había más en este espectro que solo rencor y dolor. ¿Pero qué hemos hecho en el pasado para merecer esto?, interrogué, mi voz resonaba en la penumbra, desafiando lo aparentemente inevitable. La figura parecía pensar, el abismo en sus ojos titilaba como una tormenta inminente. Los errores de sus ancestros no son distintos a los de hoy, replicó la sombra, su tono grave vibraba en el aire. Sus decisiones han sido un eco en la eternidad. Cada acción resuena en las generaciones que siguen. Era una verdad dolorosa, y en la sacudida de mis pensamientos, recordé las advertencias de mi familia, las voces que se perdían entre risas y cánticos. Los secretos guardados que, en lugar de protegernos, amenazaban con consumirnos, el suelo bajo nuestros pies empezó a temblar nuevamente, este fenómeno no solo representaba un temor inminente, sino la respuesta a una decisión que debíamos tomar. En mi corazón creciendo de determinación, decidí. Estamos juntos en esto, grité mientras me volví hacia los invitados. Vi a algunos atónitos, otros con lágrimas en sus ojos, pero pude notar una chispa de valor que comenzaba a encenderse. No podemos permitir que esto siga. Lucharemos por nuestra familia. No somos víctimas. Las luces comenzaron a mitigar su parpadeo, como si compartieran la esperanza que empezaba a deslizarse entre nosotros. Y en esa mezcla de desesperación y lucha, un nuevo alarido surgió. Esta vez, no fue un grito de terror, sino un grito de unidad. Cada voz se levantó como un solo cuerpo, resonando en el aire como una melodía olvidada que finalmente revivía. «No más», exclamaron. En ese instante, la sombra vaciló, su esencia comenzó a desfallecer. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia una victoria improbable, una risa profunda y escalofriante estalló, reverberando en el aire como un eco demoníaco. Era la misma risa que había escuchado antes, pero ahora parecía mucho más cerca y mucho más amenazante. Miré a mi abuelo, a quienes estaban alrededor, y comprendí que quizás esa no era la única figura que había estado esperando. Y en la oscuridad que nos rodeaba, una sensación de desesperación nos atrapó nuevamente. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que se avecinaba, o el mismo eco de nuestro pasado arrasaría con todo? La risa resonó como un trueno, profundas vibraciones que parecían sacudir los cimientos de la estancia. Todo el mundo miró hacia la fuente del sonido, ojos desesperados buscando respuestas, pero solo encontraron más oscuridad. La sombra, abrumada por la unión de las voces, ahora había sido relevada por un nuevo terror. «No retrocedan», grité, aferrándome a la mano de mi abuelo. Su mirada estaba perdida, como si se debatiera entre el recuerdo de quién era y el deseo oscuro que comenzaba a consumirlo. La sombra se acercaba, no solo hacia él, sino hacia todos nosotros. «Es solo un juego», exclamó una voz entre la multitud. Era Samuel, uno de los primos más jóvenes, cuya risa inocente solía llenar la sala. Pero ahora su rostro mostraba el reflejo de un niño atrapado en un mundo de pesadilla. «No dejen que nos controlen. A veces, un juego puede ser traicionero», murmuré, sintiendo un nudo en mi garganta. La atmósfera se tornó pesada. El miedo se estaba afianzando. La lujosa decoración de la sala comenzó a desvanecerse, y el vestíbulo, que un instante antes era un lugar de celebración, se tornó un laberinto de sombras y susurros inquietantes. «¿Qué haremos?», preguntó Cristina, mi tía, incapaz de ocultar su pánico. Niños pequeños clamaban por sus madres y el aire se cargó de gritos ansiosos. Miradas de incertidumbre recorrían el espacio mientras luchábamos entre la esperanza y la desesperación. «Necesitamos unir nuestras manos», propuse, sintiendo un impulso de buscar la conexión más allá del terror. «El poder de nuestra familia debe prevalecer. Todo lo que hemos compartido, cada historia, cada risita en las fiestas, todo nos ha traído hasta aquí. Debemos luchar por ello». Así, alineamos nuestras manos, formando un círculo,
aunque la sombra danzaba alrededor de nosotros, como un depredador ansioso por atacar. Sentí el calor de la mano de mi abuelo, un fuego tenue en medio del caos. Sin embargo, su expresión seguía siendo distante. ¿Qué deseas? Le susurré a él, casi a modo de súplica. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire, como una promesa no cumplida. La sombra se acercó, su rostro oscurecido revelando un atisbo de lo que había sido. Libérame, insistió el eco, pero esta vez, ¿de qué exactamente? Quería saber qué significaba esa palabra para él. Libertad o abandono, el suelo comenzó a temblar nuevamente, las luces parpadeaban de manera frenética, y el ambiente se llenó de un crujido ominoso. Cada segundo se sentía como una eternidad. La risa profunda regresó, más afilada, más cercana, y la sombra de una figura emergió del fondo. Era un reflejo de lo que todos temían. ¿Creen que pueden luchar contra los secretos? Resonó la voz, esta vez un sonido conocido. Era alguien de nosotros, un familiar perdido entre los caminos del tiempo y del dolor, un eco de nuestro propio legado. Todo en el ambiente se congeló, el momento se detuvo por un instante. Miradas atónitas se encontraron, el horror palpable tomó la forma de un encadenamiento ancestral, revelando la verdad oculta que habíamos ignorado por tanto tiempo. «No puede ser», exclamó mi tía María. Las lágrimas cayeron silenciosamente de su rostro, mientras los murmullos crecían en la sala. Esa figura, oscura y conocida, comenzaba a tomar forma. ¿Era posible que en ese mismo instante hubiéramos despertado algo que debió quedar dormido? Cuanto dolor estaba a punto de liberarse, y con el corazón en un puño, comprendí que enfrentar a la sombra era solo el principio. Tal vez la lucha era también contra los fantasmas de nuestra historia. Ahora, la pregunta no era solo cómo salvar a mi abuelo, sino si realmente éramos capaces de afrontar la oscuridad que se alzaba ante nosotros. ¿Qué otros secretos se desatarían si la verdad finalmente emergía? La figura comenzó a tomar forma, y lo que antes era indistinto ahora revelaba un rostro familiar, aunque distorsionado por el miedo y el dolor. Era mi tía Sofía, la que se había ido hace años, dejando solo recuerdos amargos en su camino. Su mirada estaba cargada de tristeza, como si llevara el peso de todos los secretos nunca revelados. «Sofía», exclamó mi madre, su voz un susurro quebrado. La atmósfera se volvió densa, el aire impregnado de un terror palpable. La risa profunda se transformó en un susurro desgarrador. «¿Por qué? ¿Por qué has vuelto?» La sombra continuó su danza alrededor de nosotros, cada paso resonando como un latido. «No estoy aquí para hacerles daño», dijo Sofía, aunque el eco de su voz no ofrecía consuelo. «Vengo a advertirles». «¿Advertirnos de qué?», preguntó un primo, su voz temblando. La figura de Sofía parecía desvanecerse momentáneamente, como si la energía de su presencia se estuviera desvaneciendo junto con su esencia. «Dímelo, por favor». «De lo que se oculta bajo esta casa», continuó ella, atrapando nuestras miradas. «Los vínculos que han formado con este lugar no son solo de amor. Hay un poder severo que ha despertado. Y al unirse en este círculo, han atraído su atención. Mis manos, todavía entrelazadas con las de mi abuelo y la de los demás, comenzaron a sudar. Cada palabra de Sofía cortaba más profundo que cualquier cuchillo. La casa, que había sido el refugio de nuestras risas infantiles, ahora se revelaba como un campo de batalla, un altar de secretos. «Siempre supimos que esto era más que una simple celebración», murmuró mi abuelo, su voz rasposa. La sombra, la risa, todo tenía sentido, pero no queríamos verlo. La figura de Sofía se estremeció, como una hoja sacudida por el viento. «No es solo esto. La sombra que ven aquí es una consecuencia de decisiones pasadas, decisiones tomadas por aquellos que vinieron antes que ustedes. Es una advertencia ancestral». Todo el mundo anhelaba respuestas, pero la confusión en sus rostros hablaba de la verdad que aún se ocultaba en la oscuridad. El suelo temblaba con fuerza, como si la casa estuviera resistiendo la revelación.
Las luces comenzaron a titilar de nuevo, al borde de apagarse, y el sonido de la risa se convirtieron en ecos lejanos, casi burlones, que llenaban el aire con desconsuelo. Necesitan romper el ciclo, insistió Sofía, su voz aumentando en intensidad. Reclamar lo que es verdaderamente suyo antes de que la sombra lo consuma todo. Hay un objeto, un relicario que guarda la clave. Y sin él, estarán condenados a repetir los errores de los ancestros. ¿Dónde está? Pregunté, apenas conteniendo el pánico que brotaba en mi pecho. Entrar en esta oscuridad sin respuestas sería un acto de locura. No puede ser revelado si no se enfrentan a lo que los ha mantenido en silencio, respondió, y su figura comenzó a desvanecerse como humo. La verdad dolerá, pero la libertad que buscarán depende de ello. Sofía desapareció por completo, dejándonos a todos atrapados entre la revelación y el caos. El suelo tembló nuevamente, y un viento helado recorrió la sala, arrastrando consigo el eco de aquella advertencia. ¿Qué hicimos?, murmuró Cristina, apenas consciente de la gravedad de la situación. Ninguno podía entender la magnitud de lo que se avecinaba, pero el tiempo se agotaba. En este laberinto de sombras y secretos, el legado de nuestra familia amenazaba con tragarnos. Debemos encontrar ese relicario antes de que sea demasiado tarde, dije, sintiendo la urgencia aferrarse a mi corazón. Pero la pregunta continuaba flotando, ¿seríamos capaces de confrontar la verdad oculta bajo la luz del día, o quedaríamos atrapados en la repetición de nuestro dolor? La sombra siguió acechando, y el eco de la risa resonó a lo lejos, esperando ansioso nuestra próxima jugada. La oscuridad se espesó aún más después de que Sofía desapareció, y el eco de su advertencia seguía retumbando en nuestras mentes. La sombra, que antes era solo un susurro, ahora parecía tener forma y propósito, moviéndose lentamente como si esperara nuestra próxima jugada. «¿Y si el relicario está en la casa?», propuso Gabriel, mirando desesperadamente a su alrededor, como si esperara encontrarlo escondido detrás de una cortina o bajo una de las antiguas alfombras. «Hemos estado aquí toda la vida, tal vez nos ha estado observando». «No podemos quedarnos aquí sin hacer nada», dijo Cristina, su voz firme, contradiciendo su apariencia asustada. Sofía no vendría solo para asustarnos. Quería que actuáramos. ¿Actuar? ¿Cómo? Buscando un objeto que tal vez ni sabemos cómo es, interrumpió mi padre, su tono cargado de frustración. La tensión se palpaba en el aire, y el sudor goteaba de su frente. Sentí que todos estábamos al borde de una decisión que cambiaría nuestro destino. De repente, la puerta principal chirrió y se abrió lentamente, como invitándonos a cruzar el umbral hacia un mundo que siempre habíamos pensado que era seguro. Una brisa fresca recorrió la sala, y las luces comenzaban a titilar de nuevo, creando sombras danzantes que solo aumentaban nuestra inquietud. «Vamos», dije, llevándome la mano a la frente para alejar el sudor que caía de mi ceja. «Debemos empezar a buscar. En esta casa, en estos muros, hay algo más que recuerdos, hay secretos». Nos dirigimos a la sala principal, donde la familia había celebrado fiestas y donde las risas habían resonado en cada rincón. Pero el aire que antes era ligero, ahora era denso y cargado de una energía que no podía describir. Era como si la casa misma respirara, respondía a nuestra presencia con una tensión palpable. «Aquí es donde solía mirar a todos bailar», reflexionó mi abuelo, su voz rota. «Pero el miedo también puede bailar, y hoy lo siento muy cerca». Sus ojos parecían perderse en los recuerdos, pero la verdad se imponía. Sabíamos que debíamos alejarnos de esos recuerdos felices y enfrentar la oscuridad. La búsqueda se convirtió en un juego peligroso de sombras. Nakia, mi prima, decidió explorar el ático, mientras otros revisaban los armarios y el sótano. El silencio se hizo pesado, nuestro pánico se mezclaba con la expectativa. ¿Y si encontrábamos el relicario? Y si, al hacerlo, evidenciábamos secretos tan oscuros que el aire se volvía irrespirable. De repente, un grito rompió el silencio. «Lo encontré». Era Cristina, su voz resonaba en las escaleras. Mientras corríamos hacia ella, las luces comenzaron a parpadear de nuevo,
y sentí que mi corazón se aceleraba. Cuando llegamos, Cristina mantenía en su mano un pequeño cofre, desgastado por el tiempo, con extraños símbolos en su superficie. La sombra pareció intensificarse en la esquina, como si la oscuridad fuera consciente de que algo estaba a punto de revelarse. ¿Es esto lo que buscábamos?, preguntó Gabriel, brillando en los ojos una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría serlo?, murmuré, temeroso de abrirlo. Antes de que pudiera decidir, un ruido fuerte resonó en el fondo de la casa, como una explosión, sacudiendo las paredes y haciendo que todos retrocediéramos. La casa parecía quejarse, repitiendo un ciclo de agonía y revelación. ¿Qué sucedió?, exclamó Nakia, con los ojos muy abiertos, grávidos de terror. La sombra se movió rápidamente en la esquina, acercándose más a nosotros. Esto no ha terminado, dije, alzando el cofre con manos temblorosas. Lo que sea que encontramos aquí, podría ser la única manera de detenerlo. El objeto en mi mano era más que un simple relicario, era la clave. Pero, junto a él, también residía todo el miedo que habíamos enterrado por generaciones. ¿Qué abriríamos realmente al desvelar su contenido? Las luces titilaron una vez más. La sombra se acercó más, y el eco de la risa se convirtió en un grito estridente que resonó a través de las paredes. No había vuelta atrás. La historia de nuestra familia se tambaleaba en la cuerda floja de la verdad. Mientras todos contenían la respiración, un pensamiento se instaló en mí: este podría ser el final del ciclo, o el inicio del peor de nuestras pesadillas. Tendría el coraje de descubrirlo. La decisión estaba a punto de ser tomada y el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos. ¿Estamos listos para enfrentar lo que hay dentro de este relicario, o el misterio de la sombra nos devorará? Un nuevo grito resonó en la distancia y sentí que el suelo crujía bajo mis pies. ¿Habíamos hecho ya un pacto con la oscuridad? La verdad, por fin estaba a punto de revelarse. Una corriente fría recorrió mi espalda mientras sostenía el cofre antiguo, mi pulso latiendo desbocado. La sombra, ahora concretada ante nosotros, parecía sonreír. Era como si hubiésemos despertado a un espíritu dormido, uno que había estado aguardando nuestro momento de debilidad. Con cuidado, abrí el cofre. El suelo crujió dramáticamente, y una luz tenue brotó de su interior, iluminando las inscripciones que adornaban sus bordes. Todos nos acercamos, hipnotizados por el brillo. El aire estaba cargado de una mezcla de anticipación y terror. Dentro, encontré un medallón, su superficie pulida reflejaba sombras inquietantes. Esto podría ser parte del secreto, murmuré. Mientras observaba el medallón con detenimiento, una imagen comenzó a formarse en mi mente: la cara de Sofía, pero no eran solo sus rasgos, había algo más, una advertencia. ¿Qué ves?, preguntó Gabriel, su voz temblando. No estoy seguro, parece que ella quería que lo entendiéramos, respondí, alzando el medallón hacia la luz. La imagen de Sofía reverberaba en mi cabeza como un eco lejano, recordándome el momento antes de su desaparición. La presión se acumulaba en mi pecho, como si la casa misma intentara presionarnos hacia la verdad. El grito que había resonado antes se hizo eco de nuevo, más cercano esta vez. ¿Qué está pasando?, gritó Nakia, mirando hacia la dirección del sonido. El pánico en sus ojos era evidente. La sombra se había movido, deslizándose ahora por las paredes, como si estuviera buscando algo o a alguien. ¿Y si abrimos el relicario y liberamos algo que no debíamos? Debemos cerrarlo, exclamó mi padre, pero ya era demasiado tarde. Los símbolos en el cofre comenzaron a brillar intensamente, y un viento fuerte azotó la habitación, haciendo que las ventanas vibraran con un ruido ensordecedor. La sombra, ahora casi tangible, comenzó a envolvernos, y la risa que se había convertido en gritos se tornó en susurros, resonando en nuestros oídos como una sinfonía de terror. «Cierra eso ahora», gritó Cristina, su voz era un estruendo entre la confusión. Pero mientras intentaba colocar el medallón de nuevo en el cofre, las luces estallaron en una explosión de destellos, revelando imágenes fugaces de nuestra familia, riendo y celebrando.
pero también de sombras acechantes y figuras espectrales que se deslizaban silenciosamente en los rincones oscuros. Una de las imágenes atrapó mi atención, era un retrato antiguo de Sofía, pero había algo detrás de ella, algo que la miraba con desesperación. No solo está ella, susurré, la revelación se apoderaba de mí. Es un ciclo, algo que no ha terminado. Quédate enfocado, gritó Gabriel, intentando acercarse a mí a pesar del caos. Eso no es nuestra realidad. Debemos hacer algo. La sombra, al parecer alimentada por nuestro miedo, se arremolinó cerca. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Intenté recordarles. Ahí afuera hay respuestas, la oscuridad solo es la mitad de la historia. Justo antes de que pudiera terminar, una celestial calidez envolvió el medallón, y un destello iluminó la habitación por un instante, casi como si el objeto buscara comunicarse con nosotros. La sombra pareció tambalearse, sus contornos se expandieron, titubeando ante la luz que emanaba. Quizás la clave está en la historia familiar, dije rápidamente. Que el medallón nos cuente su verdad antes de que pudiera explicarlo. Un grito atravesó la casa, un grito conocido pero ajeno. Era Sofía. Los ecos de su voz nos envolvieron. No miren atrás, deben irse ahora. Sentí un tirón en mi corazón. ¿Cómo podía ella estar aquí y allá al mismo tiempo? El suelo volvió a temblar, y una explosión de energía nos sacudió, haciendo que el cofre se deslizara de mis manos. Todo lo que conocíamos estaba a punto de cambiar para siempre. Con el eco de Sofía todavía resonando en mis oídos, la decisión fue inminente. Desesperadamente, miré a mis seres queridos, sus rostros llenos de terror y determinación. Debemos encontrar la manera de liberarla de esta oscuridad. Dije con firmeza, aunque el miedo se apoderaba de mí. La historia que habíamos desenterrado necesitaba terminar. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pregunta retumbaba con un eco ominoso: si liberábamos a Sofía, ¿cuál sería el precio que tendríamos que pagar? Mientras el viento ululaba con una fuerza inhumana, la habitación se oscureció aún más. ¿Seríamos capaces de descubrir la verdad sin caer en el abismo que se avecinaba? El último destello del medallón se apagó, y en la penumbra, nuestras decisiones comenzaban a delinear un nuevo destino. Uno que parecía más aterrador que la propia oscuridad. ¿Está la verdad dispuesta a ser revelada, o sería una trampa mortal? La habitación quedó en un abrumador silencio, como un instante congelado en el tiempo. Todos intercambiamos miradas cargadas de incertidumbre, y el aire pesaba como una losa sobre nuestros pechos. La sombra que había sido un mero espectro ahora se posaba como una amenaza latente a nuestro alrededor. Sin pensarlo dos veces, tomé el medallón con más fuerza. Era como si una energía desconocida fluyera a través de él, llenando el espacio con una sensación de urgencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nakia, su voz apenas un susurro. Cada palabra parecía temer que romper el frágil silencio atrajera la ira de la sombra. Debemos descifrar el medallón. Es la clave, respondí, luchando por mantener la calma. Mi mente corría, los recuerdos de Sofía se mezclaban con la luz que apenas iluminaba la penumbra. Dudamos, luego nos unimos en un círculo, como si la cercanía pudiera protegernos. La sombra serpenteó alrededor de nosotros, buscándonos, palpando con su fría presencia. ¿Alguien tiene un papel? Tal vez debamos anotar lo que vemos, propuse. Cristina buscó en su bolso y sacó un pequeño cuaderno. Regalamos un guiño de esperanza mientras ella comenzaba a entrar en pánico, pero me detuve. Esperemos. Algo me dice que debemos mirar primero. Quizás hay algo oculto que hará que todo tenga sentido, dije, sintiendo la carga del destino en mis palabras. Con el medallón todavía en alto, decidí cerrar los ojos y concentrarme. Recordé la cara de Sofía, la calidez de su sonrisa, y, en ese instante, un destello del pasado inundó mi conciencia. Las imágenes de una tarde soleada, risas y el aroma dulce de la comida de la abuela. Pero entre esos recuerdos, una sombra inquietante se deslizaba, murmullos, una celebración que había girado hacia la tragedia, una advertencia. Los souvenirs,
murmuré al abrir los ojos, dirigiéndome a Gabriel. No solo el medallón, la casa también guarda secretos. Sofía no era el único eslabón en esto. Tal vez nuestros abuelos hubo un sacrificio, la sombra pareció regocijarse, como si esperara que lo descubriéramos. Las paredes empezaron a vibrar, y un eco envolvente resonó a nuestro alrededor, mezclando el sonido de risas y llantos, recuerdos de una fiesta olvidada, un eco del pasado. «Miren eso», gritó Nakia, señalando un cuadro en la pared, uno que nunca habíamos notado antes. Era una imagen de nuestra familia, pero las expresiones eran sombrías. De pie junto a un altar, en el fondo, una figura difusa parecía observándonos. «Esos son nuestros abuelos», exclamó, su horror palpable. «Hay algo detrás de todo esto. Puede que la clave esté en sus historias», dije, sintiendo una conexión intensa con aquellos rostros olvidados. El medallón emanó un brillo tenue, como si respondiera a nuestras palabras. «Hay algo más. La caja tiene inscripciones. Si solo pudiéramos leerlas», lamentó Gabriel. Pero justo en ese momento, el viento comenzó a aumentar su intensidad, azotando las paredes y haciendo que las ventanas vibraran como si quisieran romperse. «Rápido, el medallón», grité. Apenas terminé de hablar cuando la oscuridad se abalanzó sobre nosotros, zarandeando las sombras y arrojando una tibia incertidumbre en el aire. La casa parecía cobrar vida, un antiguo espíritu desbloqueándose ante nuestros ojos. Mientras luchábamos por mantener el control, recordé la advertencia de Sofía. «No mires atrás». Un nuevo grito emergió de la sombra, y nuestros corazones temblaron con el eco de su voz. Era claro, había un camino a seguir, pero también un abismo del que escapar. Con la energía acumulándose a nuestro alrededor, sentí que todo estaba a punto de estallar. La emoción, el miedo, la desesperación, todo se entrelazaba en nuestra lucha. «¿Qué pasará si fallamos?», preguntó Cristina, la angustia inundando su voz. «Si liberamos a Sofía, podemos reescribir nuestra historia o condenarnos», respondí, con la realidad girando a nuestro alrededor. La sombra se abalanzó más fuerte, y en ese momento, una revelación me atravesó como un rayo. «Tenemos que hacerlo», grité. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. Estábamos listos para enfrentar el costo de esa liberación. El suelo vibró una vez más, y una fisura se abrió en la oscuridad. ¿Era una salida o una trampa? La misma respuesta que temía encontrar nos aguardaba al otro lado. Mientras la sombra crecía, comprendí que el momento estaba por llegar, y con él, todo cambiaría. ¿Tendríamos la fuerza para enfrentar lo que revelaría el cofre, o caeríamos en el mismo ciclo que nos había atrapado? La decisión estaba sobre nosotros. El caos que envolvía la casa había alcanzado su punto crítico. El medallón brillaba intensamente, y su luz parecía empujar a la sombra a retroceder, como si el objeto poseyera una fuerza que ni siquiera la oscuridad podía ignorar. Con el corazón palpitante, me di cuenta de que la clave para romper el ciclo no solo residía en el relicario, sino también en la unión de nuestra familia. «Debemos hacer esto juntos», grité, sintiendo la necesidad de unir nuestras fuerzas. La mirada de todos era un reflejo de miedo y esperanza, y mientras nuestras manos se enlazaban, el aire se volvió más ligero como si el pánico empezara a disiparse. Con todos reunidos, decidí, en mi pecho una mezcla de determinación y temor, abrir el medallón completamente. La luz espléndida estalló, envolviéndonos en un cálido resplandor. A medida que el interior del medallón se revelaba, una imagen apareció, figuras que emergían del fondo, una estirpe que había sido sepultada por el tiempo. Eran nuestros antepasados, cada uno de ellos atrapados en la misma danza de sombras y secretos. «Ellos también sufrieron, como nosotros», murmuró Cristina, lágrimas resbalando por su mejilla. La sombra, repleta de rencor, empezó a retorcerse, encogiéndose ante la luz. Era como si los recuerdos de nuestro legado comenzaran a romper sus cadenas y a reclamar su voz. «No podemos dejar que continúen con este ciclo», exclamó Gabriel, su voz resonando con fuerza en medio de la creciente tormenta.
Todos asentimos, sintiendo que el tiempo se escapaba, pero que había una oportunidad de cambiar el rumbo. Mientras la luz del medallón se intensificaba, las imágenes de nuestros ancestros comenzaron a hablar. Sus voces, aunque distantes, llevaban consigo una sabiduría arraigada en el dolor de la historia. Rompan los lazos que los atan al miedo. No sean prisioneros del pasado. Libérense, susurraron en coro. La sombra gritó, una risa distorsionada reverberando contra las paredes, pero estaba debilitándose. Era claro que nuestra unidad parecía ser un antídoto a su veneno. Juntos. Grité de nuevo, mientras todos uníamos nuestras manos aún más firmemente. El medallón comenzó a vibrar, acompañado de un canto ancestral que resonaba en nuestras almas. La casa retumbó, y la oscuridad retrocedió, revelando lo que había permanecido oculto, un antiguo altar, polvo y sombras, que había permanecido olvidado en el rincón más oscuro del vestíbulo. Aquí, en este lugar donde la historia había sido testigo de tanto sufrimiento, íbamos a romper el ciclo. De repente, un torrente de luces salió del medallón y se proyectó sobre el altar, iluminando el rostro de Sofía. Su imagen se tornó nítida, rodeada de brillo. «Libérame», imploró, pero estaba claro que no deseaba que la liberación viniera a un alto costo. «Estamos aquí para ti», respondí con firmeza. «No dejaré que esta sombra te consuma, y no dejaremos que nos consuma a nosotros». Tenía que confiar en el amor y la conexión familiar que nos vinculaba. Esos lazos nos darían la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. La luz del medallón se intensificó y resonó un poder inexplicable que hizo temblar el suelo. Cuando las voces ancestrales alcanzaron un clímax, la sombra comenzó a desvanecerse, absorbiendo ese poder luminoso. Como si el eco de la risa en el aire se transformara en susurros de alivio, comprendimos que la liberación no era solo para Sofía, sino un acto de redención para todos nosotros. Al final, la oscuridad desapareció, y el silencio envolvió la sala. La agitación cesó, las luces parpadearon una última vez, y se hicieron permanentes en una cálida calma. «Lo logramos», dijo Gabriel, mientras nos abrazamos. Al mirar las caras de mi familia, vi más que alivio, vi esperanza y un nuevo comienzo. Habíamos enfrentado nuestros miedos, desenterrado los secretos del pasado y, sin dudarlo, comenzamos un camino hacia la sanación. El medallón, reluciente en nuestras manos, ahora llevaba consigo una historia de valentía y unidad. Había sido un instrumento de lucha y liberación. Era nuestro legado. Juntos, dejamos atrás aquel vestíbulo donde el dolor había tenido su morada y comenzamos a reconstruir la historia de nuestra familia, un lazo que se iría forjando entre la luz y el amor. Así, con la promesa de un futuro más brillante, nos dirigimos hacia el horizonte. Una nueva historia comenzaba, y estábamos listos para escribirla juntos, unidos por la fuerza indestructible de nuestra sangre y la historia familiar que nunca olvidaríamos. Ahora las sombras solo ocuparían un rincón de nuestro recuerdo, un recordatorio de lo que podríamos superar. Gracias por acompañarme en esta intensa travesía. Si esta historia tocó tu corazón, no esperes ni un segundo más y suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir esta experiencia. Y no te olvides de comentar abajo con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y unirse a nuestra maravillosa comunidad. Gracias por ser parte de esto.